Hola, mi nombre es Jonathan. Desde que soy pequeño he vivido junto a mi padre y mi madrastra. Mis padres se habían divorciado debido a que, según mi madre, él solía actuar raro desde que se casaron y que jamás fue el mismo. Yo no quería creer eso, ya que mi padre siempre actuó normal conmigo. Él siempre tenía una rutina muy marcada, se iba a trabajar, volvía y comía, y por último dormía. Esa era su vida. Pero, todo cambiaría un día. Yo tendría unos 10 años. Llegó casi una hora más tarde de lo habitual. Él dijo que el autobús que lo traía se había retrasado. Eso preocupó a mi madrastra porque la zona en la que él trabajaba era muy común que los accidentes de tráfico ocurrieran. Eso a mí no me llamó tanto la atención como su aspecto. Mi padre se veía un tanto más pálido y más cansado, a lo único que se limitó fue a sentarse conmigo a ver el televisor. Él me preguntó unas cuantas cosas: ¿cómo me fue en la escuela? ¿Soy feliz de ir? Le dije lo normal. Me fue bien y que si me gustaba ir. Luego me abrazó y me dijo que me quería. Esa noche escuché pasos en medio del pasillo que separaban mi habitación y la de mis papás. Traté de no prestarle tanta atención y al cabo de un rato los pasos dejaron de sonar. Sin embargo, yo había salido para ver de qué se trataba. Vi a mi padre parado mirando fijamente una de las puertas de la casa. Le pregunté qué era lo que le pasaba y solamente se limitó a decir: nada, solamente estoy mareado, y quise probar quedándome quieto. Esa respuesta sonaba más a una excusa que a una respuesta. Cuando amaneció todo parecía indicar que sería una tarde igual a otras. Pero en eso alguien tocaría la puerta. Al abrir, no había nada, ni nadie a primera vista. Eso nos pareció extraño al principio, pero luego nos olvidamos del tema. En la noche, tras varias horas, escuché como mi padre tarareaba una canción. Él jamás se interesó en la música, pero igualmente lo hacía de manera en la cual se sentía que se lo había aprendido. Pero también escuché cómo caminaba desesperadamente. Salí de mi habitación y nada visible. Mi padre ya no estaba. Sentí miedo en ese momento. No tenía miedo de que estaba en mi casa, era miedo del silencio repentino que había. A partir de ahí mi padre empezó a cambiar demasiado. Su aspecto se veía más cansado, pero igualmente tenía demasiada energía. Dejaba de tomar café a pesar de que él era adicto a la cafeína. Incluso se veía como a veces intentaba aprender cosas de sí mismo de las cuales él solía hacer comúnmente. Así fue durante meses. En las noches solía permanecer quieto siempre cerca de las puertas o las ventanas y luego las golpeaba, siempre con una actitud más distinta a lo que él hacía. Mi madrastra se veía mayormente preocupada por las actitudes de él. Jamás me decía que era exactamente lo que le preocupaba. Pero de igual forma mi padre, al ver la actitud de ella, se veía triste y actuaba desesperadamente. Todo lo que hacía era más aterrador de lo que quería creer, pero jamás parecía que quisiera hacernos algo. Pero una noche yo había vuelto a casa después de una fiesta. Al entrar a casa vi a mi padre sentado en el piso, estaba viendo algunas grabaciones en la tele. No me volteó a ver. Solo me saludó y siguió en lo suyo. Vi como de sus brazos brotaba un rastro de sangre como si él se hubiera apuñalado a sí mismo. Su actitud me aterró de lo habitual y dejé de aguantarme todo y le dije: dime, papá, ¿qué fue lo que te pasó? Hace ya varios años que actúas distinto. No respondió en varios segundos. Se levantó del suelo y me miró a los ojos, pero sus ojos se veían más abiertos y preocupados. Y me dijo una sola frase: yo quiero que me vean como un verdadero padre y esposo. No hay otra cosa de la cual deba explicarme. Esa respuesta solo me causó más preguntas, pero no era capaz de decirlas. Quería saber qué era todo a lo que se refería. Pasando unas cuantas horas escuché a mi padre salir de mi casa. Él parecía completamente enojado, pero no hacía ningún sonido realmente. Pasaron varias horas y pude ver desde la ventana cómo él volvía, pero también se veía que estaba con algo en la boca, una consistencia similar a la de la carne fresca. Para todos los que lo conocieran era una actividad que solo daba miedo porque él nunca actuó así. En los días siguientes ahora tendría otra actitud. Solía morderse los dedos al punto de sangrar, abría mucho la boca y me abrazaba más fuerte mientras decía: te amo mucho, mi querido hijito. Sus actitudes eran más erráticas de lo normal. Pero un día algo pasó. Mi hermanita nació. En ese momento mi padre volvió a actuar como antes. Pero yo tengo la pequeña corazonada de que no importa cuánto tiempo pase, él volverá a actuar distinto. Pero aún así siento miedo de investigarlo más a profundidad, ya que no sé qué sea lo que pueda hacer. Pero por lo tanto asumiré que quien está en mi casa realmente es mi padre. Han pasado 10 años, mi hermanita ya creció, pero de igual forma escucho a mi padre caminar por toda la casa. Además es la primera vez que noto que entra a mi habitación y me mira fijamente.
Te amo, hijo, fue lo último que escuché de él antes de desaparecer. Ahora puedo entender por qué mi madre se divorció, él en serio dejó de ser el mismo.